Capítulo 2. Mientras cabalgaba sobre terrenos todavía cubiertos por la escarcha, Benita Grenfell pensó que era muy feliz. Adoraba las mañanas frías cuando la tierra se veía blanca y los árboles brillaban bajo el sol. Muy pronto aparecerían las primeras gotas de rocío. Entonces nacerían botones de cada rama y habría llegado la primavera. Amo el campo, se dijo a sí misma. Si solo papá pudiera permanecer conmigo y no tuviera que estar regresando a Londres. Era maravilloso poder estar con él los fines de semana, pero Benita sabía que su padre no estaba bien de salud. Ya no podía cabalgar con ella como solía hacerlo. Él la había enseñado a montar cuando era muy pequeña, y pudo dominar así los caballos extraordinarios que su padre adquirió durante los últimos años. Ella podía montar los animales más briosos tan bien como los calmados, que eran los únicos que pudieron pagar cuando ella era solo una niña. De alguna manera la herida que había recibido su padre resultó una bendición. Lo enviaron a casa desde Portugal. Su madre lo cuidó celosamente hasta hacer que recobrara la salud. Recientemente él había tenido dolores intensos y ella estaba preocupada. ¿Por qué no consultas al médico, papá?, preguntó Benita. Porque él no puede hacer nada por mí, respondió su padre. Quizá la guerra haya terminado, pero las balas francesas persisten. Se había reído de su propio chiste, pero Benita no lo encontró divertido. Amaba a su padre y este representaba para ella el todo de su vida. La parte de la campiña donde ellos vivían era muy tranquila, a pesar de que no estaba muy lejos de Londres, enclavada en el norte. Aunque estaba más de moda el ir hacia el sur, sobre todo desde que el príncipe regente había concedido mucha importancia a Brighton. Su Alteza Real hizo construir un magnífico pabellón que Benita deseaba ver. Su padre era muy reticente acerca del mundo social al que ella hubiera entrado si su madre viviera. Tendrás que aguardar un poco, querida, respondía él a todo cuanto Benita le sugería. Pero ahora que tengo 18 años ya puedo asistir a un baile, papá. Y me encantaría visitar Almax y conocer personas tan importantes como el duque de Wellington. Su padre había reído. La otra noche al duque le fue negada la entrada a Almax porque llevaba puestos pantalones en lugar de calzones a la rodilla. Eso debió ser frustrante para él, comentó Benita. Es bueno que alguien mantenga el sentido de lo que es apropiado, había comentado su padre. Benita sabía que ese era un punto álgido con él. No solo los modales y las costumbres sociales se habían deteriorado, sino también la moral. No toleraré que te relaciones con hombres a quienes se les ha olvidado comportarse como caballeros, había asegurado él en más de una ocasión. Benita no había discutido con su padre, y al mismo tiempo pensaba que jamás podría bailar si no conocía a algún hombre. En el pasado algunas veces su padre había bailado con ella mientras su madre tocaba el piano. Una vez a la semana recibía lecciones de baile de un viejo maestro. Eso no era lo mismo que asistir a un baile. Sin embargo, mientras pudiera montar los maravillosos caballos que su padre había comprado y estar con él, la muchacha no sentía deseos de quejarse. Pudo ver la casa y apreció lo atractiva que era. Era una mansión de la época isabelina, no muy grande, con techos altos y extrañas chimeneas. Antes que sus padres la habitaran, había pertenecido a una familia por más de 200 años. ¿Cómo es que ellos la dejaron?, preguntó Benita cuando llegaron a la casa por primera vez. Bebidas, cartas y dados, había respondido su padre de manera enigmática. El tono de su voz le indicó a ella que no deseaba continuar con el tema. Por lo tanto, le había repetido la pregunta a su madre cuando estuvieron a solas. Es una historia triste, le contestó su madre. Las personas que vivían aquí tenían un solo hijo. Eran los últimos descendientes de una familia muy distinguida. Benita la escuchaba con atención y su madre continuó. Sin embargo, su único hijo frecuentaba a los jóvenes aristócratas que pasan el tiempo en francachelas. Benita hizo una exclamación. ¿Quieres decir que perdió la casa y la finca en el juego? Eso es exactamente lo que hizo, asintió su madre, y creo que después perdió la vida en un duelo absurdo con un hombre que era mucho mejor tirador que él. Benita pensó que aquella historia era muy triste, mas a la vez, no podía evitar alegrarse de tener una casa tan maravillosa. Había un jardín que descendía hasta el arroyo y su madre lo cuidaba con esmero. Con la ayuda de muchos jardineros era tan bello como los jardines de Vauxhall.
pensaba Benita. Por supuesto, nunca los había visitado, pero escuchaba comentarios acerca de su belleza. Allí tocaba una orquesta que acompañaba a cantantes del continente. Muchos de los miembros del bello mundo cenaban allí junto a una muchedumbre de gente común que solo deseaba observar. Quizá algún día yo pueda asistir a los jardines de Vauxhall, pensó ella. Al mismo tiempo estaba encantada con el bello césped, las azaleas y las lilas. Estas hacían que su propio desayuno pareciera un paraíso en la primavera. Adelante de ella divisó un carruaje que se dirigía de la puerta principal hacia las caballerizas. Benita tocó a su caballo con la fusta y esto hizo que el corcel se apresurara. Un lacayo la esperaba junto a la puerta, pero ella bajó de la silla antes que él pudiera ayudarla. «Papá, papá», exclamó. Tal como lo había esperado, escuchó que él le respondía desde la biblioteca. «Benita». La joven atravesó el vestíbulo corriendo y entró por la puerta de la biblioteca. Él se encontraba sentado detrás de su escritorio. Le extendió los brazos y ella se arrojó en ellos. «¿Regresaste a casa?» «Oh papá, eso es maravilloso. Como no llegaste anoche pensé que lo harías hasta hoy muy tarde». Su padre la besó antes de decir: «Siento mucho lo de anoche mi amor, pero tenía muchos asuntos que atender y como ya había oscurecido pensé que sería más prudente esperar hasta la mañana». Mucho más prudente, estuvo de acuerdo Benita. Cuando hay hielo en los caminos es peligroso conducir tan rápido como tú lo haces. Su padre sonrió. «Yo siempre tengo prisa por regresar junto a ti mi preciosa». Benita se sentó sobre las rodillas de él y le puso los brazos alrededor del cuello. «Y yo he estado contando las horas que faltaban para poder estar otra vez contigo papá». El único parecido entre ambos era que los dos tenían ojos azules muy brillantes del tono de una flor alpina. En lo demás, con su cara en forma de corazón y su frágil figura, Benita se parecía a su madre. «Tu madre era la persona más bella que yo he visto», le dijo su padre en cierta ocasión. Al instante de entrar en el salón de baile, supe que ella era la chica con la cual quería casarme y que iba a hacer lo que fuera necesario para convertirla en mi esposa. «¡Qué romántico papá!», exclamó Benita. Ahora su padre la estaba mirando y pudo ver cómo su hija tenía el cabello de su esposa, así como su piel blanca y fresca. La joven no lo sabía, pero su belleza era impresionante. El mayor Richard Grenfell también era un hombre muy bien parecido. Ahora sus cabellos comenzaban a platear las sienes, y los dolores que padecía por efecto de sus heridas le habían marcado líneas en la cara. Pero sus rasgos no habían cambiado. Su nariz recta, frente cuadrada y mentón firme proclamaban la sangre azul que corría por sus venas. «¿Qué has estado haciendo papá?», preguntó Benita cuando puso su mejilla contra la de él. «Eso es lo que voy a comentarte mi amor», contestó él, «así que sentémonos junto al fuego. Hoy siento mucho el frío». Benita se levantó de sus rodillas y lo miró preocupada. Grun nunca se quejaba delante de ella. Sin embargo, sabía que el dolor de sus heridas se agudizaba en el invierno. El frío también le afectaba el pecho. Su voz se tornaba más grave y enronquecía durante el verano. Un gran fuego ardía en la chimenea al otro lado de la habitación. Enfrente estaba un cómodo sofá. El mayor Grenfell, ahora conocido como Rustus Grun, se acercó al mueble con lentitud y se sentó. Benita se sentó junto a su padre y le puso la cabeza sobre el hombro. «¿Qué estás planeando papá?», preguntó ella. «¿Cómo sabes que estoy planeando algo?», preguntó el hombre. Benita rió. «Tú sabes que mi intuición es casi tan aguda como la tuya y como tú la has desarrollado desde que yo era una niña, no debes de sorprenderte cuando yo la utilice». El mayor Grenfell dudó un momento antes de decir: «Quiero que hagas uso de ella ahora mi pequeña, y comprendas cuánto te amo y cualquier cosa que yo planee es porque sé que será lo mejor para ti». Habló con tal seriedad que Benita lo miró sorprendida. «Por supuesto que lo sé papá, y tú sabes cuánto te quiero yo también y confío en ti». «Eso es lo que deseo que pienses», respondió su padre, «y vas a prometerme que harás exactamente cuanto yo te pida». «Me estás asustando», protestó Benita. «¿Qué deseas para hablar de esa manera tan seria?». El mayor Grenfell miró hacia el fuego. Entonces expresó: «La semana pasada visité al médico en Londres y él me confirmó lo que yo esperaba y eso es que no me queda mucho tiempo de vida». Benita lanzó un grito. «No, no papá,
No digas eso. Yo he orado porque te pongas mejor y no sufras. Estoy seguro de que tus oraciones me han ayudado, hijita, respondió su padre, pero a la vez te aseguro que el dolor cada día es más intenso. Es cosa de tiempo el que tenga que dejarte. Benita sollozó y volvió su cara sobre el hombro de él. No debes llorar, querida, dijo él. Voy a estar con tu madre y aunque no nos veas, ambos te estaremos cuidando. Sé que así será, papá, pero no será lo mismo que tenerte junto a mí y poder hablar y reír contigo. El mayor Grenfell cerró los ojos por un momento. Sus labios se apretaron como si no pudiera soportar escuchar lo que Benita decía. Hizo un esfuerzo y observó. Como eres sensata e inteligente, comprenderás que consciente de eso, debo asegurar tu futuro. Benita se le acercó un poco más. Ella nada dijo y el mayor Grenfell continuó. Por mucho tiempo me ha preocupado qué hacer al respecto. Hizo una pausa antes de proseguir diciendo. Sabes bien que yo no tengo familia. Los parientes de tu madre, con quienes he perdido todo contacto, viven en el norte de Escocia. Yo no deseo ir a Escocia, papá, exclamó Benita de inmediato. Yo lo sé, aceptó su padre, pero al mismo tiempo necesito dejarte con alguien que cuide de ti. Benita levantó la cabeza. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando miró a su padre con una expresión interrogante. ¿Qué estás diciendo, papá? Yo no quiero vivir con desconocidos. Su padre suspiró. Ahora me doy cuenta, mi amor, de que he sido muy egoísta al evitar que te relacionaras con ciertas personas. Yo preferiría estar contigo, papá, murmuró Benita. Eso es lo que yo quería, estuvo de acuerdo su padre. Sin embargo, fue un error, un grave error. La manera como él habló hizo que Benita señalara. No fue un error, papá, fue lo correcto y yo he estado muy feliz a tu lado. ¿Por qué involucrarnos con otras personas cuando podemos estar juntos? Hubo un silencio antes de que su padre continuara hablando muy despacio. Ahora tienes que entender que yo debo encontrar a alguien para que ocupe mi lugar. No. No, protestó Benita. Mientras lo hacía, pensó con desesperación en alguien a quien sugerir, pero su padre continuó. Tú no solo eres muy bella sino también eres una joven muy rica. ¿Muy rica?, preguntó Benita acentuando las palabras. Sí, y eso es lo que llamará la atención de los cazafortunas, respondió su padre. Su voz se hizo más dura al añadir. Te cortejarán, te cubrirán de halagos y tratarán de convencerte de que te cases con ellos. Se detuvo un momento y después continuó. Mas en realidad, lo único que les interesará será tu dinero. Su voz era dura y amarga. En ese caso, tú no debes darme tanto dinero, papá. Así aunque yo esté sola, esos hombres no me podrán engañar. La mayoría es muy voluble y ambiciosa, respondió su padre, y penetran en la confianza de una mujer como si fueran serpientes venenosas. Benita se estremeció. Entonces el mayor Grenfell suplicó con un tono de voz muy diferente. Por eso, mi preciosa, debes confiar en mí para que te proteja de esos hombres despreciables y me asegure de que estés fuera de su alcance. ¿Cómo podrás hacerlo, papá?, preguntó Benita. Los brazos de su padre la apretaron y Benita comprendió que le resultaba difícil darle la respuesta. Después de unos segundos, él repuso con una voz lenta. He llevado a cabo arreglos para que te cases, querida. Benita lo miró desconcertada. Jamás había pensado que a él se le ocurriera algo semejante. Como sus padres fueron tan felices juntos, Benita se había creado un cuento de hadas mezclado con sus sueños en los cuales conocía a un hombre alto y bien parecido como su padre. Este era el príncipe encantado de quien ella se iba a enamorar. Y como se amaban, se casarían y vivirían felices para siempre. Así, las palabras de su padre le causaron tal impacto, como si le hubiera arrojado un balde de agua fría. No. No te entiendo, murmuró ella. He escogido al hombre que será tu esposo, señaló su padre, y que tiene las ideas y el carácter adecuados. Pero yo no lo conozco, papá. Lo sé, comprendió su padre. Desafortunadamente no hay tiempo para los preliminares de costumbre, ya que yo no estaré aquí para verlos. Una vez más Benita lanzó un grito y se opuso. Oh no, papá, lo que los médicos te han dicho.
No puede ser cierto. ¿Cómo me vas a dejar? Yo no puedo vivir sin ti. El mayor Grenfell sintió como su hija temblaba junto a él. Pensó que ninguna agonía podría ser más dolorosa que la que él experimentaba en aquel momento. Entonces, haciendo un esfuerzo supremo dijo: nunca me has fallado en el pasado y ahora necesito que trates de comprender mis intenciones, hijita. Él hizo una pausa para contemplarla un momento antes de continuar. Créeme cuando te aseguro que eso deseo antes de morir. Benita no respondió y él se dio cuenta de que ella estaba llorando. Yo pensaba que tú me querías, presionó él, pero si esto es mucho pedir entonces tendré que dejar que todo siga su curso. Pero te juro que me romperá el corazón. Mientras hablaba sabía que Benita no se iba a poder negar. Después de lo que pareció ser un silencio prolongado, ella habló con una voz casi inaudible. Yo sí te quiero. Papá, te quiero más que a cualquier otra cosa en el mundo y haré cuanto tú deseas. El mayor Grenfell aspiró profundo, libró una dura batalla y había ganado. Gracias, mi preciosa, dijo él. Te casarás esta tarde. Benita levantó la cabeza para mirarlo como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Sus ojos y sus mejillas estaban humedecidos por las lágrimas, pero al mismo tiempo se veía tan bella que su padre se quedó mirándola. Estaba pensando que si la veían en Londres, todos los jóvenes caerían a sus pies. Él sabía muy bien lo engañosos que podían ser. Dejaban de mostrarse gentiles cuando corrían tras las monedas de oro para arrojarlas sobre las mesas verdes de juego. Nada les importaba como no fueran las cartas o sus descabelladas apuestas. Él conocía también sus argumentos por demás convincentes, que a las mujeres les resultaba muy difícil rechazar. ¿Cómo era posible que Benita, tan inocente, pura y nada mundana, pudiera sobrevivir? Sería como poner una paloma en medio de un nido de águilas. Tengo que salvarla, pensó con desesperación. La idea de que su hija quedara sola y desprotegida lo hizo sentir pánico. Entonces la acercó un poco más. ¿Te explico mis planes?, preguntó él. Sí. Papá, ante todo, pretendo que tú estés con un hombre que te proteja de la avaricia, de la hipocresía y de las mentiras de los hombres como los que te acabo de describir. ¿Y si cuando lo conozca, no me gusta el hombre que has escogido para mí? Te gustará, respondió su padre, pero ambos tendrán que poner de su parte para alcanzar, con el tiempo, el amor divino que tu madre y yo nos profesamos. Seguro de que Benita lo estaba escuchando, continuó. Es el amor que buscan todos los hombres y sobre el cual tú has leído en los libros. Hizo una pausa antes de decir con mucha suavidad. Es el amor de Romeo y Julieta, el amor que tú has percibido en la música y en el viento bajo los árboles. Benita murmuró y él continuó diciendo. Es el amor que tu madre expresaba en el jardín. Un amor que cada vez que veo las flores me hace sentir que la estoy besando una vez más. El temblor de su voz era muy conmovedor y Benita exclamó. Eso es lo que yo quería encontrar, y eso es lo que deberás buscar, mi preciosa hijita, la animó su padre, y mi intuición me dice que lo encontrarás, aunque quizá no sea de inmediato. Sin embargo, tengo que casarme con ese hombre que has escogido para mí, murmuró Benita. Es imposible esperar, aseguró su padre, por lo tanto, la boda se efectuará hoy por la tarde. Benita se incorporó. ¿Esta misma tarde? Sí, así será. Mientras hablaba, Rustus Grun sintió un dolor que lo torturaba. Se llevó la mano al corazón. Sus ojos se cerraron y Benita vio cómo la sangre desaparecía de su rostro. Papá, papá, gritó ella. Mis gotas, murmuró él. Benita buscó en el bolsillo de su chaqueta y encontró un pequeño frasco. Entonces se apresuró al otro lado de la habitación en busca de la bandeja de las bebidas. Sabía exactamente cuántas gotas poner en el vaso de agua, y corrió de regreso junto a su padre. Este seguía con los ojos cerrados y estaba recostado contra los cojines. Con horror notó que se encontraba demasiado débil para poder sostener el vaso. Le levantó la cabeza y le llevó el vaso a los labios. El mayor Grenfell bebió la medicina y después de unos segundos el color volvió a aparecer en su rostro. Abrió los ojos. Lo siento, querida, musitó con voz quebrada. Quédate quieto, papá, sugirió Benita. Voy a llamar a los sirvientes para que te lleven a tu cuarto. No. No.
Ya estoy bien, logró decir su padre. Permanecieron en silencio varios minutos hasta que las gotas hicieron su efecto. Debo continuar con lo que te estaba recomendando, dijo él con voz más segura. Será mejor que descanses, papá. No hay tiempo para eso, contestó él. Hay mucho de qué hablar. Benita se sentó junto a él una vez más y su padre la abrazó. Serás una joven muy rica y yo sé que, más que nadie, querrás ayudar a los menos afortunados. Sí. Por supuesto, papá. Es lo que mamá y tú siempre hicieron, aun cuando eran tan pobres. Tratamos de hacer cuanto podíamos, dijo su padre, y nadie puede hacer más. Yo haré lo mismo, prometió Benita. El mayor no respondió, y después de un momento Benita preguntó. Háblame acerca de mi boda. He traído un vestido especial desde Londres, explicó su padre, y llevarás el velo de tu madre y la tiara que ella siempre consideró como un gasto inútil. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando dijo. Ninguna joya podía adornarla más que el brillo de sus ojos y los reflejos dorados de sus cabellos. Lo mismo digo de ti, mi niña. ¿Deseas que me ponga la tiara? La boda será muy privada, respondió su padre, pero es una ceremonia que quiero que recuerdes en el futuro. Benita sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. Sabía que era debido al temor de casarse con un hombre desconocido. Entonces se dijo que lo único que podía hacer era lograr que su padre se sintiera feliz antes de morir. Cualquier sacrificio merecía la pena. Tenía que evitar que él sufriera más de lo que estaba sufriendo. Sin embargo, todo su ser se horrorizaba ante lo que él le estaba pidiendo. ¿Cómo podía casarse con un desconocido y quedarse a solas con él? ¿Cómo podré hacer algo tan aterrador, mamá? Se preguntó angustiada. Entonces, de alguna manera, estuvo segura de que su madre estaba con ellos. Se hallaba cerca de su padre como siempre lo había estado. Lo había amado tanto que a menudo Benita se preguntaba si quedaba lugar para ella. Papá es lo que importa, se dijo. No fue sino hasta un poco más tarde cuando preguntó. ¿A dónde tendrá lugar mi boda? Hubo una pausa y Benita insistió. Me vas a llevar a una iglesia, ¿no es así, papá? Como creo que sería demasiado para mí y la ceremonia se echaría a perder si yo me pongo mal. He hecho arreglos para que sea Dawson quien te lleve en mi representación. Benita pensó que cada vez las cosas se volvían más aterradoras. ¿Cómo iba a casarse sin tener a su padre cerca de ella? ¿Cómo iba a conocer al escogido por su padre ya frente al altar? Entonces se dijo que aquella era la decisión de su padre y que él nunca la había aconsejado equivocadamente en el pasado. ¿Por qué lo iba a hacer ahora? Mas al mismo tiempo preguntó. ¿Cuándo esté casada? ¿Me marcharé con mi esposo? Por supuesto que te irás a su casa, explicó su padre. En realidad está a solo 1 hora y media del lugar donde vas a casarte. Benita se apretó los dedos hasta que le dolieron por la dura presión. Quería preguntar cómo podría irse con aquel desconocido. Miró a su padre. Comprendía que aunque ya se sentía mejor, aún tenía dolores y estaba muy débil. No debo contrariarlo, decidió. Pero al mismo tiempo deseaba gritar una docena de objeciones a lo que estaba planeado. Hacer todo lo posible por aplazar la boda. Al menos hasta que supiera más de lo que sabía ahora. No obstante, una vez más pensó en su padre y no en ella. Sin que ningún médico se lo dijera, Benita era consciente de que la vida de él pendía de un hilo. Recordó a su madre cuando le decía una y otra vez lo mucho que tenía que cuidarlo. No se trata solo de sus heridas, le había dicho su madre, sino también de su corazón que resultó afectado por todo lo que ha sufrido y por la misma guerra. Había suspirado profundamente diciendo. Nadie pudo haber sido tan feliz como lo éramos nosotros antes que él fuera a reunirse con su regimiento. Ahora yo tengo que pagar las consecuencias. Cuando su padre regresó a la casa en una camilla, Benita se dio cuenta de que en ese entonces a ella y su madre eran más felices de lo que habían sido antes. Aun cuando se sentía muy inquieta por él, su mamá era muy feliz, porque su esposo estaba con ella una vez más y podía verlo y tocarlo. Benita recordaba cómo cuando su padre estaba ausente,
Su madre se pasaba la mitad de la noche rezando de rodillas. Les pedía a los santos del cielo que lo trajeran sano a casa. Leía todos los informes que llegaban a Inglaterra acerca de las bajas en Portugal. Benita estaba segura de que había sido su amor la fuerza que le había regresado la salud a su padre. Había sido el amor y no los médicos lo que había sanado sus heridas. El amor lo levantó de la cama mucho antes de lo esperado y el amor, también, lo impulsó a utilizar su brillante inteligencia. Esta le dijo cómo podían vivir de una manera mucho más cómoda de cómo lo hicieron hasta entonces. Sufrieron épocas de tal pobreza que Benita recordaba haberse ido con hambre a la cama. No había molestado a su madre, pero cuando todos estaban dormidos, ella había bajado hasta la cocina. Allí buscaba una corteza de pan o la cáscara de una manzana para aliviar su apetito. Pero cuando su padre se fue a Londres todo cambió. Había regresado con un aire de determinación que le indicó a ella que iba a triunfar en lo que se proponía. Sin embargo, ignoraba de qué se trataba. Durante varios meses, él iba a Londres diariamente y regresaba ya tarde por la noche. De pronto, todo comenzó a cambiar. Primero hubo buena comida, sirvientes y caballos nuevos. Después se mudaron a la casona que su madre siempre había dicho que era la casa de sus sueños. Todo resultó maravilloso. Solo la muerte súbita de su madre, durante un invierno helado, trajo una nube oscura sobre sus vidas. Esta tardó mucho en desaparecer. Aunque él no se lo decía, Benita tenía la idea de que se volvían cada vez más ricos. Ella no carecía de nada. Tenía maestros particulares, institutrices, profesor de música, todos ellos de primera línea. Cuando cumplió los 18 años ya no los necesitó más. Y, para su deleite, su padre comenzó a pasar más tiempo con ella. Entonces comprendió que era porque él ya no necesitaba trabajar tanto. Tenían todo el dinero que pudieran necesitar. Los caballos que poseían eran de los mejores que había. Sus roperos estaban repletos de vestidos. Benita pensaba que su ropa hubiera hecho justicia a las damas que visitaban la casa Carlton o el palacio de Buckingham. Todo es maravilloso, se había dicho aquella mañana cuando salió a montar. Súbitamente cayó aquella bomba, ocasionando una verdadera explosión. Era algo tan tremendo que no la dejaba pensar con claridad. Su padre se encontraba sentado, mirando al fuego. La joven comprendió que él estaba haciendo un esfuerzo por no preocuparse. Su padre estaba convencido que todo cuanto planeara era lo mejor para ella. Benita se arrodilló junto a él. Lo miró y después dijo: «Te quiero mucho papá, haré exactamente lo que tú deseas, pero al mismo tiempo necesito tu ayuda y tu guía». Su mano descansaba sobre la rodilla de su padre y éste se la cubrió con la suya. «Donde quiera que me encuentre y espero que Dios me permita entrar al cielo», expresó él, «yo siempre velaré y estaré cerca de ti cuando me necesites. Siempre te voy a necesitar papá». Los dedos del mayor apretaron los de Benita, pero guardó silencio. Entonces, con voz casi inaudible y temblorosa, ella preguntó: «¿Cómo se llama? ¿El hombre con quien voy a casarme?» «Él es el conde de Winchester», respondió su padre.